El día de hoy nos gozamos, nuevamente reiteramos que nos gozamos y meditaba en esto. El año pasado no pudimos celebrar por causa de la pandemia y el día de hoy pues todavía tenemos restricciones, ¿verdad? Por ahí, pero gracias a Dios que usted se dio la oportunidad de venir a la casa de Dios. ¿Y por qué celebrar? ¿Por qué decir, ay, gracias a Dios? Porque aunque tenemos tiempo en el Evangelio del Señor, pero es importante reconocer que por la gracia y la misericordia de Dios es que estamos aquí. No han sido nuestras fuerzas, no ha sido nuestra capacidad, sino es porque Dios ha sido fiel con nosotros. Y le voy a pedir que abra sus Biblias. Vamos a meditar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Y vamos a esta temática de todo el día, hermano, hablando de Daniel, como él en su propuesta, ¿verdad? Él propuso no contaminarse, pero también él propuso serle fiel a Dios. Y todo este día la temática en general es, hermano, cómo es importante que nosotros nos mantengamos firmes en el camino del Señor. Y hablaremos en esta tarde precisamente de esto para terminar nuestras actividades del día de hoy. No es, hermano, iniciar en el camino del Señor. El mantenernos firmes dentro del camino del Señor es un reto muy grande. Y a veces nuestro corazón se llena de gozo, de alegría, pero a veces también de tristeza. Porque decimos, los que estuvieron hace 2 años, algunos no están. Por eso la importancia que tiene el mantenernos firmes en el camino del Señor. ¿Está usted ahí en Mateo capítulo 24? Vamos al verso 42, le voy a leer unos versos. Dice la Biblia, Mateo 24, 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, diga conmigo, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Padre, en esta tarde te honramos, te glorificamos, te hemos cantado, hemos bendecido tu nombre a través de los cánticos de la alabanza, Señor. Gracias por lo que hasta esta hora del día nos has permitido realizar. Pero ahora meditaremos en tu santa palabra. Dame gracia, sabiduría, entendimiento delante de tu pueblo y que sea tu Espíritu Santo el que toque vidas en esta tarde. Por Cristo Jesús te lo pido, mi Señor. Amén. Como título de esta prédica es Sé fiel hasta la muerte. En estos tiempos que nos ha tocado vivir, no solo de pandemia, de enfermedad, de encierro, ha venido, hermanos, a mover la fe de algunos. En la mañana a mí me causaba gozo y alegría cuando a los hermanos se les preguntaba en relación a que si alguna vez habían pensado dejar a Dios, alejarse del camino del Señor. Y la mayoría de ellos, y todos más bien, dijeron, el abandonar nuestra fe nunca pasó por nuestra mente, pero sí el desviarse de repente, ¿no? Y hermanos, es triste y es lamentable, y no es la única iglesia en la cual esta pandemia ha venido a sacudir la fe de muchos, y algunos han retrocedido del camino del Señor. Sin embargo, gracias a Dios porque el amor de Cristo, amén, hermanos, nos ha llenado, y aquí estamos en este día para honra y gloria del Señor, amén. Y fíjese qué tremendo es esto que a veces no permanecemos, pero en otras ocasiones o en muchas ocasiones solo queda recordar las promesas de Dios que son fieles y verdaderas. Pero el cristiano no puede vivir una vida nada más recordando las promesas de Dios. Cuán importante es, amados hermanos, que el creyente en Jesucristo permanezca en su fe en Jesucristo a pesar de las corrientes del mismo mundo. Y es que enfrentamos varias cosas, no solo la incredulidad, sino que también nos enfrentamos a falsas enseñanzas
que se han infiltrado en la iglesia de Jesucristo, donde dicen que no es necesario estar metido en 4 paredes para ser cristiano. Y aunque esto tiene cierta verdad, no lo es del todo, porque la Biblia nos enseña que debemos estar firmes y constantes en la obra del Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer si dejamos de congregarnos? El apóstol también les decía, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Al no congregarnos corremos el peligro de no permanecer en la fe y en el camino de Jesucristo. Mire, hermano, estamos siendo tan bombardeados con esta enseñanza, inclusive se ha levantado gente, no de renombre, pero sí gente que nuestros jóvenes escuchan y ven. Por eso, aguas con lo que tú ves y con lo que escuchas. Porque no todo lo que tú escuchas en YouTube, no todo lo que escuchas en las redes sociales es palabra de Dios. Por ahí se levantó un hombre, el decir, a partir de hoy tomo la decisión de no congregarme en una iglesia, y sacó muchos textos fuera de contexto donde él se amparaba sobre esa situación. Mire, todos los que estamos aquí creemos a las promesas de Dios, ¿verdad que sí? Y nos gusta abrazar las promesas de Dios. Pero la semana platicaba con alguien, le decía, el asunto con las promesas de Dios es que nos gustan las promesas de Dios, pero todas ellas están condicionadas. Absolutamente todas. Si permanecéis en mí y mi amor en vosotros, pedid todo lo que queráis al Padre, y en mi nombre os será hecho. Pero la condición es el que permanece en mí. No podemos vivir solo con las promesas. Es por eso que, siguiendo esta vertiente de que debemos de tener mucho cuidado lo que escuchamos, hermanos, y sobre todo en pandemia, a veces se saturan de tanta cosa que ven. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, este está envanecido, nada sabe. Delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen pleitos, iras, contiendas, blasfemias y malas sospechas. El apóstol le está escribiendo a Timoteo. Timoteo estaba así como que medio desanimadón por la persecución que estaban pasando. Y Pablo le sigue diciendo, si hay gente que no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesucristo, corre el gran riesgo. Es decir, bueno, sí, escucho la palabra, sí, pero yo pienso que, cuidado, porque ahí podemos caer en el engaño del enemigo. Para permanecer fieles en el camino del Señor, amado hermano, déjeme decirle que, por ir introduciendo el mensaje, la palabra de Dios debe ser suficiente para nosotros. Toda palabra que nosotros escuchemos, hermano, donde sea, debe ser pasada por el filtro de la palabra del Señor. Toda prédica que tú escuches debe ser filtrada por la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, hermano, la palabra del Señor sigue vigente, y en la mañana con los jóvenes, el consejo que los hermanos les daban a los muchachos era ¿no? Métete palabra a la cabeza. ¿Cómo huir de las tentaciones? Métanse palabra, oración, y dedícate a algo en la obra del Señor. Veamos algunos consejos que nos da la misma palabra del Señor para permanecer en el camino de Dios. Y es que, hermano, si yo hago la pregunta, ¿cuántos quieren ser fieles hasta la muerte? ¿Qué diría usted? Amén. Amén. Vamos a ver qué nos dice Mateo 24:42, que ahí nos da el primer consejo. Consejos que encontramos en la palabra del Señor. Y el primer consejo nos lo da precisamente el mismo Señor Jesucristo. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Es decir, debemos velar. Y no que tengamos el ojo así abierto todo, así sin dormir. No, velar, de la palabra griega, gregoreo, que significa no dormir,
estar alertas, estar preparados. No significa que no durmamos físicamente, sino espiritualmente. Estar preparados como si Cristo viniera hoy. Ahora, fíjese bien, esta promesa de que Cristo viene pronto, hace más de 2000 años que se ha venido escuchando. Pero vea lo que dice la Biblia: está preparado. No te duermas espiritualmente, porque una persona dormida, anoche decía el hermano Rubén, hubo muchos ruidos en la noche, los gatos se pelearon, hubo tantas cosas. Y pues yo no escuché nada, porque una persona dormida no se da cuenta de nada. Es más, le voy a decir algo, me atrevo a decir, en Sinaí hay gente que se durmió el día de hoy y que mañana nos van a decir: ¿a poco fue el culto ayer? ¿Verdad que sí? Es que yo no sabía, no me dijeron. ¿Por qué? Porque hay esa parte de estar dormidos, hermanos. Dice la Biblia: velad pues, porque no sabéis a qué hora va a venir tu Señor. Y usted puede decir: ay, hermana, ¿desde cuándo dicen que Cristo viene? Mire, hermano, hay dos cosas: o Cristo viene por su iglesia o nos llama a su presencia. ¿Cuál quiere usted? No lo sé. Cualquiera de las dos, nosotros debemos estar velando, estar preparados, vivir como si Cristo viniera hoy. Vivir como si Cristo nos llamara a cuentas hoy. Así como nos preparamos para recibir una visita. ¿Cómo se prepara usted para recibir una visita? Para recibirles a ustedes, tenemos toda la semana pasada preparándonos para recibirle a usted. Y gracias a Dios, porque ayer, justamente cuando vino el aguacero, acabábamos de terminar, por lo menos la familia pastoral, terminamos en la orillita. Y dijimos: gracias, Señor, porque acabamos. Porque nos preparamos para recibirle. De la misma manera, hermano, debemos prepararnos por si Cristo viniera hoy o nos llamará a cuentas. ¿Dicen amén? En Hechos nos da también, hermano, Lucas, el médico amado, nos dice: por tanto, velad. Acuérdense que por 3 años a esta iglesia le está diciendo: de día y de noche no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y cuando yo leía esto del apóstol, decía: es que sí es cierto. O sea, por 3 años no he cesado, decía Pablo, de hablarles día y noche, y les he amonestado con lágrimas. Pablo les estaba diciendo: estén alerta, cuidado, no se aparten de la fe en Jesucristo, busquen de Dios, ayunen, oren, clamen. Hermano, tenemos un año de pandemia y de verdad que llega el momento que dice uno: ¿qué más le digo al pueblo para que busque de Dios? Pablo les decía con lágrimas. Y yo decía: es verdad. A veces hay lágrimas en nosotros los siervos. Decir: busquen de Dios. Por favor, busquemos a Dios. Por favor, no se alejen. Por favor, busquen el rostro del Señor. Velad. A los de Corinto, Pablo también les dijo, capítulo 15, verso 34: velad debidamente. Vea esta palabra, ¿cómo le dice Pablo, no? Debidamente, y no pequéis. Porque algunos no conocen a Dios. Y Pablo les dice a los de Corinto: para vergüenza vuestra lo digo. O sea, hay que velar debidamente. No pequen. O sea, ¿cómo me voy a mantener firme en el camino del Señor? Estando alertas, atentos. Les decía hace un tiempo, hermanos, la iglesia de Jesucristo cayó en un letargo en la pandemia, pero el enemigo no cayó en un letargo. Él sigue trabajando. Y lamentablemente ha movido a muchos en su fe. Pero bendito Dios, porque el día de hoy usted está aquí. Dice amén. Por lo menos en cuerpo, pero aquí está. Oh, no, ya está así como que. Y eso que no hemos comido algunos, ¿verdad? Estar alertas. Vea lo que dice Pablo: velad debidamente. Padres de familia, tenemos una gran responsabilidad.
Allá afuera, los que reforman leyes no están dormidos. Hay leyes y reformas que están atacando a la familia. Y el cristiano nos encontramos dormiditos. Hermano, vamos a orar. Los cultos de oración son los menos concurridos. De tal manera, hermano, dormimos que ya cuando nos damos cuenta ya nos introdujeron una nueva reforma que va en contra de los valores morales de la familia. ¿Sí o no? Hay prácticas ajenas a los principios bíblicos y cuando queremos corregir se nos toma como retrógradas. Y esta palabra, hermano, es fuerte. Cuando tú quieres confrontar alguna situación en la escuela de tu hijo, te llaman retrógrada. Y esta palabra significa atrasado. O sea, los cristianos nos toman como atrasados. Y yo digo, no, porque tenemos el conocimiento bíblico. Pero nos toman, hermanos, no velando. Nos damos cuenta que tenemos por qué estar alertas con nuestros hijos, con nuestra familia, con los matrimonios. Esa semana yo escuchaba algunas entrevistas por ahí de gente media famosa y yo decía, qué mal, pero cuántas cosas nos comemos de esa gente. Y decimos, ay, pues es que es fulano, sutano. No, pues sí, muy bien. Pablo le sigue diciendo a los de Corinto, el capítulo 16, velad, estad firmes en la fe. ¿Se da cuenta? Que marca mucho estar firmes y firmes y firmes. Pero añade, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Se da cuenta que vamos de menos a más? Primero nos dice la Biblia, velad. Después nos dice, velad debidamente. Yo no creo que a un velador en la noche diga, pues me voy a dormir una siesta. Ay, si viene el ladrón, pues me voy a dar cuenta cuando llegue. Debidamente es estar en su lugar, en el lugar correcto. ¿Amén? Y no dormir. Porque ¿qué pasa con un vigilante que duerme? Lo sancionan. Y después dice, velad, estar firmes, portaos varonilmente y esforzaos. Estar firmes en la fe como hombres valientes. Y vea cómo Dios habla a las cabezas de hogar. Los hombres son la cabeza del hogar. ¿Dicen amén? ¿Estamos acá? ¿Sí? Acá. Los niños están al fondo. Los hombres son responsables en la familia. Hermanos, que nada te distraiga. Esfuércese, pero como un verdadero hombre de Dios. Mire, hay alguna situación que a veces decimos, qué impotencia siento cuando un varón, un hombre, no asume su responsabilidad de estar vigilando por su familia, de esforzarse por sus hijos, de esforzarse por su familia. Pero cuando se levanta la mujer, ay, ¿por qué ella? ¿Por qué ella? ¿Sabe por qué? Porque varón, tú necesitas esforzarte, estar firme, estar velando por tu familia, pero firme en lo que has creído, permaneciendo en la fe, esforzándose a no quedarse dormidos, como el día de hoy muchos se están esforzando por no quedarse dormidos. Digan amén los que tienen sueño. ¿Dónde? ¿Y si dicen un amén? El Señor Jesús les habló a los discípulos y años más tarde Pedro demostró que aprendió la enseñanza. El mismo apóstol Pedro en el capítulo 4 de la primera carta, verso 7, él dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Vean lo que dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Nos damos cuenta cómo nos lleva? Jesús dijo velad, velad debidamente,
Portaos varonilmente, permanecer firmes, hay que esforzarnos. Pero Pedro añade más: hermanos, el fin está cerca, sea que Cristo venga o que nos llame a cuentas. ¿Cuántos de nuestros hermanos ya no están con nosotros? ¿Se fueron? Pero él dice: sed pues sobrios. ¿Qué es una persona sobria? Que está en sus 5 sentidos, que habla bien, que no está así como que, ay, pues quién sabe, no entiendo, no sé. Y velad en oración. A los niños les enseñaron hace rato cuán importante es la oración, porque Daniel oraba 3 veces al día. Eso fue lo que les enseñaron a los niños. Amén. Pedro añade: ser sobrios, es decir, estén conscientes, sean conscientes y responsables. Por allá en el mundo dicen que cuando una persona no está sobria, ¿cuál es la otra parte de estar sobrio? Ebrio. Dice que el ebrio no sabe lo que dice. Por eso Pedro dice: ustedes sean sobrios, es decir, está consciente de tu responsabilidad y asume precisamente esa responsabilidad. Otro consejo que encontramos ahí mismo en Mateo 24, vaya conmigo al verso 45. ¿Queda claro entonces que tenemos que velar, hermanos? Velar en oración, mantenernos firmes. Verso 45 nos dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso a su señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. Se nos pide fidelidad y prudencia. Fidelidad, porque tenemos una obra por realizar. Pablo les decía a los de Corinto: para vergüenza vuestra les digo que no están velando, porque hay muchos pecadores que se están perdiendo. ¿Cuál es la obra que tenemos por realizar, hermano? Anunciar el evangelio de Jesucristo. ¿Será difícil anunciar el evangelio de Jesucristo? No. Con tu vida misma das testimonio de que Cristo vive en tu corazón. Muchas veces decimos: vamos a hacer una mega campaña evangelística. Sinaí hemos enseñado que la mejor manera de evangelizar es de persona a persona. Tú en tu trabajo evangelizas con tu testimonio. Cuando la gente tenga necesidad te va a preguntar y te va a decir: yo te veo diferente, dime dónde está el secreto. Y es el momento de meter la palabra del Señor. Tenemos una obra por delante, pero necesitamos ser fieles y prudentes. Fiel, que nadie te mueva de lo que has creído. Hemos creído en Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Nadie lo mueva de ahí. En ningún otro nombre hay salvación. No somos salvos por obras. La salvación es gratis. Se nos otorga el perdón de pecados por la gracia de Jesucristo. Que nadie te mueva de lo que tú has creído. Prudentes. Phronesis, el griego froneo, es decir, tener buen juicio, pensar rectamente, ser sensato, pero ser discreto. Prudente es una persona que piensa antes de actuar, y si es necesario, una persona prudente pide consejo antes de tomar una decisión. Esto mismo les enseñaban a los jóvenes y les decían: pidan consejo, hijos. Si no pueden, pidan consejo. Es importante permanecer fieles a Jesucristo, amado hermano, porque si no, corremos el riesgo de apartarnos del camino del Señor. Y mire, qué triste es, me parece que fue el domingo, no recuerdo qué día que les prediqué, que les decía que, no fue a ustedes, fue en otro lado,
que al enemigo, cuando le resulta algo para tu vida, por ejemplo, te empiezas a ver los defectos en tu iglesia y te vas a otra iglesia y luego te vas a otra. Al enemigo le funciona una vez, le va a funcionar 2, 3, pero no queda ahí. Él no va a descansar hasta sacarte del camino del Señor y te vas a volver un apóstata. Eso es lo más triste. ¿Qué es un apóstata? Dejar la fe. Pero todo empieza la primera vez que tú dices: no, yo aquí no veo, yo aquí. Ahorita vamos más para allá. ¿Amén? Abandonar la fe y seguir otro camino. Y muchas veces no se busca otro camino afuera, sino el propio camino. Y la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. Y el día de hoy también se tocó este punto. Voy a seguir el camino que dicte mi corazón. La enseñanza del corazón engañoso, ¿se acuerda? Lo que mi corazón me dicte. Tu corazón es engañoso. Amén. Verso 47, fíjese lo que dice la Biblia. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Está hablando de recompensas. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor se tarda en venir. No, hermana, desde que yo era niño he escuchado que Cristo viene y no viene. Pues mientras vamos a hacer algo, mire, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber. ¿Con quién? Con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que no espere y a la hora que no sabe. Cuando se vive sin Cristo, hermano, más bien cuando se vive como si Cristo no fuera a venir o a llamarnos a cuentas, las personas, y escúchenme muy bien, los cristianos se vuelven violentos. Y empezamos a agredirnos como cuerpo de Jesucristo. Y empezamos a criticar los defectos de la otra iglesia. Y decimos: que aquellos así, así. Yo escuchaba hoy algo que me llamó mucho la atención a los entrevistados en la mañana, y ellos manejaron mucho el asunto de las malas compañías. Y yo decía: nosotros como cristianos podemos decir eso, pero ¿qué pensarán ellos cuando manejamos ese concepto? Al final de cuentas, ellos se rigen bajo las normas de su naturaleza pecaminosa, ¿no? ¿Quiénes son los que tenemos que tomar la decisión de alejarnos de ellos? Yo. Y vea, el siervo malo dice: ay, Señor tarda, pues yo me voy a dar una vuelta al mundial y regreso. No hay garantía de una restauración. La persona se vuelve violenta. Y el Señor dice a estas personas que aún ellos van a golpear a sus consiervos. Es decir, empezamos a agredirnos unos a otros. Esa es la característica de un siervo malo, de un siervo infiel. Pero el Señor dice: yo lo voy a castigar duramente. Dicotomeo significa partir en dos. La persona se vuelve de doble vida, de doble apariencia. Y no me voy a detener aquí. Si nosotros no somos fieles al Señor, nos convertimos en gente infiel. Y voy a saltarme algunas citas que tengo aquí, pero el Señor desde el tiempo antiguo les hablaba a los infieles y les decía: de la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y él dijo: esconderé mi rostro de ellos, veré cuál será su fin. Porque son hijos infieles. Vea, hermano, que sí es importante permanecer fiel en el camino del Señor. O sea, las promesas del Señor son verdaderas. Pero yo quiero que en esta tarde usted recuerde no solo las promesas de Dios, sino también lo que el Señor nos habla si nosotros somos infieles.
El Señor me ama. Por eso no me gusta venir aquí. Y textualmente me lo han dicho. Ay, pues es que usted regaña. Yo no regaño. Simplemente leemos la palabra del Señor. O sea, Dios permanece fiel. Porque nos tomamos, ¿no? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y decimos, ya ve, ya ve, ya ve. Aunque yo sea infiel, Él va a permanecer fiel. Sí, fiel, fiel en sus promesas, pero también en sus advertencias. ¿Me doy a entender? Él no puede negarse a sí mismo, porque si Él nada más fuera fiel en sus promesas, el Señor se estaría negando a sí mismo, diciendo, no, sí, mi hijito, sí, todo. Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Y vamos más adelante, quiero que vaya conmigo a Apocalipsis, que vamos a encontrar algunos consejos más para poder terminar en esta tarde. No que esté terminando, no, ya casi. Vaya conmigo por favor a Apocalipsis 2 y ahí nos vamos a detener en estos capítulos. Siguiente consejo para permanecer en el camino del Señor. Ya vimos, velad debidamente, velad y esforzarnos, velad y portaos varonilmente, amén, y ser fieles a Dios. Siguiente consejo, hermano, Apocalipsis 2. Dios les habla a las 7 iglesias en estos capítulos y el Señor les dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y todo lo que usted ya sabe. Verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Siguiente consejo, aviva tu amor por Cristo. Se lo repito, avive su amor por Cristo. Fue el consejo que el Señor le dio a la iglesia de Éfeso. Amar al Señor. Esta iglesia, hermano, era bien trabajadora. Yo recuerdo que los martes dimos toda la enseñanza de las iglesias. Amén. Hermano, y le decía, tú eres bien sufrido, tienes paciencia, eres bien trabajador, no desmayas, pero te has olvidado el propósito principal para quien trabajas. Consejo, avive su amor por Cristo. Amén. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Amar al Señor como cuando llegamos al conocimiento de Él. ¿Usted se acuerda cuando llegó al conocimiento de Jesucristo? Algo decía la hermana Leida a los jóvenes, ¿no? Ella cuando aceptó a Jesucristo, ella vivía en la iglesia, ¿no? Todo quería hacer para la iglesia. ¿Cómo eras tú cuando llegaste al conocimiento de Dios? Todo nos gustaba, ¿verdad que sí? Todo nos emocionaba. Llegábamos pronto y decíamos, ¿qué me voy a poner? Me preparo un día antes, ya tengo mi ropa, ya tengo esto, ya tengo lo otro, porque voy a la casa de Dios. Y veníamos y cantábamos y decíamos, ay, permítame usar esta expresión que algunos utilizan, wow, qué alabanza, qué canto, gloria a Dios, yo me gozo, yo me lleno, yo esto, yo lo otro, no, la prédica, no, qué sabroso, que no se acabe, quiero más. Avive su amor por Cristo. Para permanecer en el camino del Señor, necesitamos nosotros avivar nuestro amor por Jesucristo. ¿Cómo nos damos cuenta que dejamos de amar? Cuando perdemos el interés. Todo nos parece mal. Empezamos a ver los defectos de medio mundo. Empezamos a decir, pues creo que la predicación fue toda para mí. Puras pedradas me echaron. Yo les digo algo, hermano, no son pedradas, es palabra de Dios. Y la palabra es para nosotros, no es para las sillas. Y tampoco se vale esquivar. Ahí te va, Lili, ese es para ti, ese es para Juan.
Cuando una mujer se da cuenta que su esposo está dejando de amarla. Suena fuerte, ¿no? Cuando pierde los detalles, cuando no le dice te amo, cuando llega tarde, cuando no le rinde el dinero, dice, ay, algo está pasando. No le estoy dando ideas, pero estamos perdiendo el amor. No pierda su primer amor. Nuestro primer amor se llama Cristo Jesús. Y si yo amo a Cristo Jesús, yo voy a amar a mi esposo, voy a amar a mis hijos y voy a amar a mis hermanos en Cristo. Pregunto, ¿cómo está su amor por Cristo? Siguiente consejo, que se parece al segundo, Apocalipsis 2:8. El mensaje de Esmirna, el Señor le dice, yo conozco tus obras, el verso 9, y tus tribulaciones y tu pobreza, pero eres rico. Y también le habla bien bonito. Creo que es el único iglesia que no hay reproche. Pero vea qué bonito lo que le voy a decir. Vuelve a recalcar, verso 10, no temas en nada de lo que vas a padecer. Ojo con lo que está diciendo, El venir al camino de Jesucristo no significa que vas a dejar de sufrir. Muchas veces es al contrario. Sufrimos persecución por la familia, sufrimos persecución aún dentro de la iglesia, sufrimos, hermano, por todo. Pero vea lo que dice el Señor: sé fiel ¿hasta cuándo? La muerte. De ahí el título: seamos fieles y permanezcamos hasta la muerte. Fíjese, hermano, que debemos ser fieles a pesar de las amenazas de muerte y a pesar de los sufrimientos. ¿Se sufre por Cristo? Yo no me voy a hacer la víctima, pero una mujer pastor sufre mucho, porque todavía existe el no ser aceptada. Pero a mí me queda claro quién me llamó. Amén. Pero vea, le voy a decir algo para que usted diga, ay, lo que yo sufro es nada. Hasta el final, hasta el punto de morir por Cristo. Mire, fíjese que el pastor de Esmirna se llamaba Policarpo. ¿Cómo se llamaba? Él sufrió persecución, y antes de que lo tomaran preso por predicar el evangelio, dice la historia que él tuvo un sueño donde veía que su almohada ardía en fuego. Y esa mañana que él se levantó, le dijo a su ayudante: ¿sabes qué? Preparémonos, porque vendrán por mí y moriré en la hoguera. Dios sí nos habla por medio de sueños. Cancelo en el nombre del Señor. Esto va en contra de la confesión positiva, ¿se da cuenta? El procónsul lo tomó preso, y cuando lo llevan ante él le dice: ¿eres tú Policarpo? Él responde: sí. Le estoy hablando al pastor de Esmirna, El procónsul le dice: eres ya un anciano, ten piedad de ti mismo, jura por el nombre de César, por la gloria del César, y grita públicamente: quítense los ateos, es decir, mueran los cristianos. O sea, al pastor de Esmirna. Policarpo, firme, levantó la mano señalando a los paganos, dijo esto: quítense todos estos ateos. El procónsul, con paciencia, le dice a Policarpo: mira, simplemente maldice a Jesús y salva tu vida. Ya estás viejito. Renuncia a Cristo y te soltaré. Policarpo dice, esta frase de Policarpo se quedó plasmada en la historia. Cómo me conmueve cada vez que yo lo leo. Policarpo responde: 86 años he servido a Jesús y nunca me ha hecho algo malo. ¿Cómo podré yo blasfemar a mi rey y a mi Salvador? El procónsul, molesto, le dice: tengo fieras y te arrojaré a los leones
que están hambrientos. Si no niegas a Jesús, te arrojaré a ellos. Policarpo le dice: tráelos. ¿Han sufrido como Policarpo? El procónsul le dice: tu espíritu consumirá en fuego. Policarpo le dice: ¿me amenazas con el fuego que quema por un momento, pero te olvidas del castigo eterno preparado para los impíos? O sea, qué valor del Señor, ¿no? Un anciano, pastor. La historia dice que Policarpo murió abrazado de un poste ardiendo en llamas, pero nunca negó su fe en Jesucristo. Él permaneció en el camino de Dios fiel hasta la muerte. Las crónicas dicen que este hombre pastor, Policarpo, nunca pronunció queja alguna. Y estando atado, quemándose, hay registro que él cantaba cánticos espirituales. Y aquí entra la imaginación nuestra. Si usted estuviera en el lugar de Policarpo, ¿cuál canto le gustaría cantar? Viene ya mi amado, Cristo viene ya, ¿no? O cansado del camino, ay, sediento de ti, en la amargura total. Dice que él cantaba y mientras estaba siendo consumido por el fuego decía: gracias Dios por ser tenido digno de morir por Cristo Jesús. Así murió Policarpo. Seamos fieles hasta la muerte. Pregunta, y la pregunta es para mí, cuando a veces está uno chillichillo: ay, Señor, Policarpo. Ahorita les voy a contar el testimonio de otra mujer, de una mujer. ¿Alguno ha sufrido más que Policarpo? Seamos fieles. Apocalipsis 2:10 nos habla del mensaje a Pérgamo. También les habla de la fidelidad, hermanos. Y le está hablando al pastor Antipas. Y vean lo que le dice: yo conozco tus obras y sé, el verso 13, batallas tanto porque tienes ahí las imágenes en cada esquina de Satanás, pero a pesar de ello retienes mi nombre. O sea, voy a utilizar lo que dice Apocalipsis: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice, ¿no? En cada esquina hay un altar para, ¿verdad que sí? Pero te mantienes firme, te mantienes fiel. Antipas, el pastor, vea cómo le dice al Señor: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Otro siervo que había muerto por la causa de Jesucristo. El Señor dice: mi testigo fiel, mi testigo. ¿Qué significa la palabra testigo? Mártir, martureo. Por eso algunos son testigos. Y yo digo: yo quisiera ver. Testigo es mártir, fiel, que no negó su fe a pesar de la persecución. Estamos hablando todavía de la fidelidad. Siguiente consejo lo encontramos en el verso 12. Y el consejo es: mantente puro y en santidad. Mantengámonos en pureza y santidad, hermanos. Ahora se le escribe a la iglesia de Pérgamo, y el Señor también le dice: yo conozco y sé dónde moras. Estás donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Más adelante creo que sigo leyendo esa verdad. Amén. Sí, sigo ahí. Hermano, ahí también habla de la doctrina de Balaam, que enseñaba al Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Mantengamos la pureza espiritual y la santidad. Balaam aconsejó a Balac a introducir mujeres paganas para que el pueblo de Israel fornicara.
Y aquí va directo para los jóvenes y para las señoritas. En otras palabras, este tremendo Balaam, como no pudo maldecir al pueblo de Dios, le dijo: fácil, métele muchachas inconversas al pueblo de Israel, que forniquen, y de ahí se viene todo para abajo. Las mujeres inconversas, hermano, hicieron pecar al pueblo. Dios nos está diciendo: no mezclas con el mundo, mantente puro, mantente en santidad. Hijas, procuren casarse con un hombre cristiano. Y a lo mejor digan: ay, es que están bien feos, están más guapos los de allá afuera. Pues sí. O los hombres, ¿no? También. No, es que están más bonitas las de allá afuera. Vea, esa era la doctrina de Balaam. La mezcla. Y hoy en día, ¿qué dicen las muchachas? Yo lo convierto. ¿Cuántos ministerios hemos visto que se han ido a la basura por las mezclas paganas? ¿Me doy a entender? ¿Sí me doy a entender, hermano? Pero también tenían la doctrina de los nicolaitas, que va de la mano, la doctrina del libertinaje de todo tipo sexual. Por eso el consejo del Señor, para permanecer firmes en el camino del Señor, procuremos la pureza y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Señoritas, oren a Dios y Él les va a dar su esposo. Varones, de igual manera. Y a veces decimos: pero pues aunque es cristiano, pues cómo me fue. Ay, hermano, por el amor de Dios, es una gran ganancia, ¿no? Algo decía Alex por ahí. Hermano, esto nos habla también de la homosexualidad dentro de la iglesia y del lesbianismo. ¿Ustedes quieren que hay iglesias con este problema? ¿Sí? Pero el Señor le está diciendo al pastor: haz algo, abre tus ojos. ¿Qué no ves? Porque si no te arrepientes, yo vendré y pelearé con mi espada. El Señor está diciendo: yo voy a pelear con mi palabra. Dios nos habla por medio de la palabra. Y si el siervo infiel no hace caso, si el siervo infiel ignora, tarde o temprano vendrá el Señor de la obra y nos pedirá cuentas. ¿Vamos bien hasta aquí? Jóvenes, por eso tanto estamos y encima y encima y encima y encima, ¿no? Y un cristiano y una cristiana, aunque muchos dicen, y a lo mejor los que nos ven dicen: yo me casé con un cristiano y vea cómo me fue. Pues hay que pedir la voluntad de Dios. Aquí entran muchas cosas, no un capricho. ¿Sí me doy a entender? No porque yo diga: es que de aquí soy, como dijo la hermana, no, a mí me gustó. Y yo le dije: Señor, si me voy a casar con él, sí, y si no, adiós. Eso es determinación. Eso es decirle: ¿sabes qué, Dios? Si va a ser para mí, es esto, y si no, adiós, bye, 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 aunque te duela. Pero tu futuro está en riesgo. ¿Seguimos aquí? ¿Qué consejos, verdad? En la palabra. Apocalipsis 2:19. El mensaje a Tiatira. Igual yo conozco. Esta palabra yo conozco significa: yo sé lo que piensas, sé cómo vives y sé los motivos que te mueven para hacer lo que haces. Y aquí hay algo bien curioso. El Señor le dice: tú eres bien servicial, tienes amor, tienes fe, tienes paciencia, pero toleras a una mujer llamada Jezabel. Y a las hermanas que nos maquillamos, nos pintamos, usamos aretes, nos cortamos el pelo, esa es una Jezabel. ¿Se acuerdan cómo era Jezabel? A ver, fíjense muy bien. Aquí nos da un consejo: vive de la manera que agrade a Dios.
Jezabel es una filosofía, es una manera de vivir, es una doctrina, es una enseñanza. ¿Cómo era Jezabel? Ayúdeme. Era ambiciosa, ¿sí? Yo le voy a decir a ustedes si amén o no, ¿ok? Jezabel era ambiciosa, era calumniadora, era asesina, era voluntariosa, era caprichuda, era revoltosa y era chismosa. El espíritu de Jezabel. Por eso cuando dicen, esas hermanitas que se pintan, ay no. ¿Algo más? Vea lo que dice, hermano. Esa iglesia de Tiatira estaba cayendo en aquello de lo que Dios ya los había sacado. ¿No nos sacó a nosotros de ahí el Señor? ¿Cuántos éramos bien mitoteros? ¿Cuántos éramos bien chismosos, pues? ¿Cuántos éramos bien voluntariosas? Ay, bien santas. Nomás la hermana de aquí y yo. ¿Ah, que sí? De ahí nos sacó el Señor y le podríamos aumentar más. Pero la iglesia, hermano, de Tiatira estaba cayendo en lo mismo. Es más, Jezabel era hechicera. Y aquí habría mucho que hablar. ¿Usted cree que hay iglesias que practican la hechicería? Sí. El fetichismo, ¿no? Hay que pintar el templo blanco. ¿Alguien por ahí lo vio azul? Yo dije, ay, gloria a Dios. Gloria a Dios. Para que la gloria de Dios descienda. Eso es fetichismo. La gloria de Dios desciende cuando se congrega un pueblo redimido para alabar y bendecir su nombre. Amén. Vamos por la recta final. Apocalipsis 3:1. Otro consejo que nos da el Señor para mantenernos firmes. De verdad que yo me edifiqué tanto en la mañana porque los personajes que están ahí son de carne y hueso. Abrieron su corazón. No vivas de apariencias. La iglesia de Sardis era una iglesia que aparentaba estar viva, pero estaba muerta. Le dice al Señor en el verso 2: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el pastor de esa iglesia? Hace unos días se los comenté. Sósimo, que significa el que vive. El pastor de Sardis se llamaba Sósimo, el que vive. Y el Señor le dice: estás muerta, iglesia. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Vive, pero no vivas de apariencias. Esa iglesia estaba muerta, pero ellos decían: oh, gloria a Dios, avivados estamos. Y es que tenemos un concepto erróneo de lo que es un avivamiento. Avivamiento es donde hay en una iglesia arrepentimiento, palabra y arrepentimiento, santidad. Eso es avivamiento. Vea, hermano, hay promesas, porque el Señor dice: pero tienes unas pocas personas que no han negado la fe, no han manchado sus vestiduras. Ellos van a andar conmigo con vestiduras blancas, porque son dignas. Qué bonito, ¿eh? Ahora sí le voy a hacer la pregunta: ¿quién vive? Mire, hermano, ¿por qué traía a relucir lo de la mañana? Porque es bueno decir: yo no puedo con este pecado, yo no puedo con esta situación que estoy viviendo. No vivamos de apariencias. O sea, aceptemos nuestra realidad. No maquillemos nuestra situación. Hermano, es válido decirle al Señor lo que decía el hermano, ¿no?
Decir, yo no puedo con esto. Señor, ayúdame. La Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta de él alcanzará misericordia. Pecado no confesado, pecado no perdonado. Ahí se lo dejo para meditar. Vamos con la última. Vivamos como si Cristo viniera hoy. Creo que me faltan dos. Vivamos como si Cristo viniera hoy. Si nos dijeran que Cristo viene hoy, ¿qué haríamos? Nos pondríamos a cuenta, ¿no? Vamos a capítulo 3, seguimos ahí. Perseveremos en la fe. Amén. Sigo en el capítulo 3. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Amén. A partir del verso 7 les habla a la iglesia de Filadelfia. Amén. El Señor le dice al verso 8, yo conozco tus obras. ¿Se da cuenta que a todas les dice lo mismo? Dice en la Biblia, verso 8, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. ¿Qué consejo viene ahí? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vivamos como si Cristo viniera hoy, pero también nos dice, retén lo que tienes. ¿Y qué tienes? Tenemos el amor de Cristo en nuestras vidas. Tenemos la palabra que nos vivifica, que nos alimenta, que nos nutre. Esto ya es personal. Yo le voy a hacer esta pregunta: ¿qué tienes? Yo encontré esto. Tenemos la palabra, tenemos el amor de Cristo. Si tú tienes pasión, retén lo que tienes. Si tienes entrega, dedicación por la obra de Dios, retén lo que tienes. Si tienes amor, reténlo. Si tienes humildad, abrázalo. En otras palabras, abraza lo que tienes. La palabra verdadera. ¿Qué tenemos? También se escuchó en este día. Tenemos identidad en Cristo de que somos hechos hijos de Dios. Retén eso, abrázalo. Y ahí entra esa alabanza, ¿no? Yo solo sé que yo soy su hijo. Él es mi padre y mi padre me ama. Tenemos una identidad. Sinaí, tenemos una identidad. Somos un pueblo pequeño, pero el Señor a más de 2 veces nos ha dicho: yo los amo, manada pequeña. No pierda su identidad por nada ni por nadie. Usted es un hijo de Dios. Fíjese que en el año 172 hubo un emperador romano llamado Marco Aurelio. Algunos dicen que él era muy bueno y sabio. Solo tenía un defecto: perseguía a los cristianos. O sea, es que a veces la historia los pone así, o primero lo sube, ¿no? Sabio, inteligente y demás. Pero le gustaba perseguir a los cristianos, obligándolos a negar su fe. En ese tiempo hubo muchos mártires, hermano, y fueron conocidos como los mártires de Lyon. Y aquí viene la historia de una mujer llamada Blandina. Hace muchos años yo escuché esta historia cuando estuve estudiando en el Instituto Bíblico por uno de los hermanos. Y cómo cautivó mi corazón esta mujer, joven. Su inquebrantable fe en Jesucristo, hermano, nos muestra que ella no perdió su identidad. Policarpo no perdió su fe, pero esta no perdió su identidad. A esta mujer se dice que
La metieron en un calabozo, pero no como los que a veces vemos en las películas, sino como tipo pozo oscuro, donde había más cristianos ahí, unos apilados sobre otros. Muchos de ellos murieron asfixiados. A esta mujer la martirizaron de una manera, permítame utilizar esta palabra, brutal. La amarraron de manos y pies, pero la mitad para acá y la mitad para acá, y la jalaban. Sus piernas las estiraban para desprenderlas y le decían: maldice a tu Dios. La historia dice que cuando comenzó el proceso judicial, a Blandina la obligaron a contemplar cómo martirizaban a sus hermanos que creían en Jesucristo. Pero algo que nos dice la historia es que ella les gritaba desde donde estaba: no se vayan a echar para atrás, términos mexicanos, no nieguen su fe en Cristo. Después de ser estirada varias veces, torturada varios días sin morir, o sea, vea el contraste, ¿verdad? Blandina fue llevada en la clausura de lo que hoy conocemos como los Juegos Olímpicos, que era parte de la fiesta, que en ese último día eran llevados otros cristianos para ser martirizados como parte del espectáculo en la ciudad de León. Después de azotarla, después de estirarla, la acostaron, la amarraron a una parrilla ardiendo en fuego, al rojo vivo. No se murió. Después la levantaron a un poste, la amarraron para que fuera devorada por las fieras. Pero las fieras, yo creo que tenía mal olor, por eso no se la comieron. Y a veces los músicos ahí bromeando la unción del Espíritu Santo, ¿no? No se la comieron. Finalmente la metieron a una red de gladiadores. ¿Ustedes han visto esas redes? ¿Cómo son? Las agarran, ¿no? Para ser cornada por un toro. Aún así, Blandina no se murió. Y podemos decir: ay, hasta me dolió la cintura, ¿no? En el jalón. Esta mujer terminó su vida decapitada. Durante 6 días su cuerpo y el de los otros cristianos permaneció ahí sin ser sepultados. Se dice que ella, estando en el martirio, les gritaba a sus compañeros: no nieguen a Jesucristo, no pierdan su identidad. Y esta palabra me gusta: no niegues a Jesucristo. Tenemos una identidad de que somos hijos de Dios, pero no pierdas tu identidad allá afuera. No niegues a Jesucristo con tus hechos, con tu testimonio, con tus palabras. Hermanos, sigamos testificando que somos hijos de Dios. No pierdas tu identidad. Mantengamos en alto el estandarte del Evangelio. Lo último, el último consejo: hoy tome la decisión de consagrarse para Dios. Apocalipsis 3 del 15 al 20 nos habla del mensaje a la Odisea. Esta iglesia tibia, esta iglesia que no era ni fría ni caliente. Yo no sé a cuántos de ustedes en un día caluroso le guste tomar agua tibia. Provoca náuseas y muchas veces un vómito. Hoy sí me consagro, hoy sí busco de Dios. Esta semana sí, mañana no. En otras palabras, tomemos el camino del Señor en serio, porque Cristo viene pronto. Una iglesia que a pesar de las pruebas permanezcamos firmes en el camino del Señor, hermanos. Tomemos la decisión de consagrarnos a Dios. Algo decían los muchachos: tú no puedes con un pecado, acércate y ayúdame, ayúdame.
Y el que te va a hacer libre es Cristo Jesús. Pero toma la decisión de permanecer firme en el camino del Señor. Termino con este ejemplo, porque usted puede decir, sí, pues eso está bien padre para los tiempos antiguos. En Kenia hay una organización llamada los Mau Mau. Su líder, no sé si lo pronuncie bien, pero creo que se llama Jomo Kenyatta. Este hombre es anticristiano. Esta te va a gustar, Abel. Es tu tipo de historias. De una manera salvaje hoy en día sigue persiguiendo a los cristianos. Esta organización se dedica a quemar templos donde los cristianos se congregan en Kenia. Y fíjese, hermano, lo que me llamó la atención: los kenianos, a pesar de ser perseguidos y que les quemen sus templos, ¿qué cree? Los templos pocos que tienen los llenan a reventar. Pero los van a quemar, no importa, vámonos a alabar a Dios. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Se siguen congregando. Cristianos que han tenido el valor de ser fieles a Dios y de luchar por su identidad, porque son hechos hijos de Dios. Hermano, ¿para qué nos vamos lejos? En Chiapas, ¿cuántos cristianos son despojados de sus tierras? ¿Cuántos han sido asesinados por su fe en Jesucristo, pero no niegan su fe? Hoy en día, por cualquier cosita, me regreso. Un verdadero arrepentimiento no nos hace regresar. El amor de Jesucristo es el que nos mueve a seguirle. Los hermanos de Kenia tenían un hombre de Dios que reunió a más de 30,000 cristianos para advertirles que los Mau Mau los andaban persiguiendo, que eran malos, pero que a pesar de todo permanecieran fieles a Dios, porque nos espera y les espera la corona de la vida. Y este líder les decía: acuérdense lo que dice la palabra del Señor, porque los Mau Mau les quieren meter a fuerza la idolatría. Pero este líder les decía: acuérdense que la Biblia enseña que no debemos tener dioses ajenos delante de Él, porque la idolatría es abominación a Jehová. A este hermano, por cierto, dicen que se llamaba Juan, lo asesinaron los Mau Mau. Ahora su hijo sigue predicando el evangelio, pero en una cárcel. Está en la cárcel por predicar el evangelio de Jesucristo. Y dentro de la cárcel, vean los propósitos de Dios. Dicen que ha ganado aproximadamente a 270 hombres, dentro de los cuales hay muchos criminales de los famosos Mau Mau. Hermanos, yo meditaba esto: ¿por qué no predicamos el evangelio acá afuera, no? Porque si no cumplimos el propósito de Dios, ¿cuántos dicen yo quiero ser usado por Cristo aunque sea adentro? No. Termino con esto. La oración de los hermanos de Kenia. Imaginémonos que nosotros estamos en esa condición. ¿Cuál sería nuestra oración? Señor, guárdanos, líbranos, que no nos vean solos, como la oración que hace su pastora. Libra a tus hijos, que no los vean solos. Líbralos de manos derramadoras de sangre. Señor, líbranos del peligro de muerte. La oración de los kenianos es esta: Señor, no te pedimos que nos libres del peligro de muerte. Te pedimos que nos permitas serte fiel hasta la muerte. ¿Verdad que nuestras oraciones deben de cambiar? Vemos un peligro, guárdanos, pelea por nosotros. Cuando el vecino nos hace la vida de cuadros, ¿ya? Velemos, oremos, vivamos como si Cristo viniera hoy y oremos, pidiendo a nuestro Dios que nos ayude a permanecer fieles en Él. Sí es importante permanecer fieles en el camino del Señor, porque nos espera algo glorioso con Jesucristo. Póngase sobre sus pies.